Era una tarde de domingo en el barrio de San Miguel, un lugar que capturaba en cada esquina la esencia de un México tradicional y lleno de historias. Casitas coloridas se alineaban a lo largo de las calles empedradas, con muros cubiertos de yedra y cercas de madera envejecida. Alrededor, los árboles frondosos ofrecían una sombra tranquila, que contrastaba con el calor del sol, el cual se extendía como un manto dorado sobre las banquetas. San Miguel era un barrio de ritmo lento, donde el sonido de las risas de los niños se mezclaba con el murmullo de la fuente en la plaza, donde los ancianos se reunían para conversar y comentar sobre la vida. Miguel Telles, un hombre de 65 años, caminaba con pasos firmes y mirada atenta. Su figura austera, con la piel morena marcada por los años y el cabello canoso bien peinado hacia atrás, transmitía un aire de severidad y autoridad. Era un hombre solitario y tradicional, que había pasado su vida valorando las reglas y manteniendo una distancia segura de todo lo que consideraba demasiado moderno. Su casa, una construcción antigua de fachada sencilla con puertas y ventanas de madera oscura, reflejaba su propio estilo de vida reservado y ordenado. Aquella tarde, Miguel observaba el barrio con su mirada crítica. Había un tono de inquietud en sus ojos, una sombra casi imperceptible que solo los vecinos más cercanos podían notar. Solía sentirse orgulloso de la paz y la tranquilidad de San Miguel, una calma casi sagrada que para él representaba el orden y el respeto que la vida moderna parecía estar destruyendo. Sin embargo, desde la llegada de la familia Ríos, había notado algo diferente, algo que lo incomodaba de una forma que no lograba explicar. Los Ríos, nuevos en el barrio, habían transformado su casa en un lugar vibrante. Ese día, el aroma de carne asada se esparcía en el aire, mezclado con la música que venía de un viejo radio en el jardín. La casa de los Ríos estaba llena de vida, de sonidos y de risas, especialmente las de los niños, que corrían descalzos por el césped, jugando a las escondidas bajo la sombra de los árboles. La felicidad de esa familia parecía invadir el barrio, rompiendo la quietud que Telles tanto apreciaba. Miguel se detuvo frente a la ventana de su sala y cruzó los brazos, como si pudiera contener la presencia de la familia solo con su mirada. La sonrisa en los rostros de los Ríos, la sencillez con la que disfrutaban la tarde, le incomodaba de una forma que no lograba comprender del todo. Era como si la paz de su propia casa estuviera siendo invadida por la animada presencia de esos forasteros, como silenciosamente los llamaba. Un sentimiento extraño y profundo de incomodidad comenzó a crecer en su pecho, intensificado por el sonido de las risas y la leve música que parecía desafiar la serenidad que tanto cuidaba. Mientras el sol descendía lentamente, bañando al barrio en tonos cálidos de naranja y rosa, Miguel sentía que algo en su vida estaba fuera de control. Se recostó en la silla de madera cerca de la ventana, sus dedos tamborileando sobre el brazo de la silla en un ritmo inquieto. San Miguel, su refugio de paz y silencio, parecía haber sido tomado por algo que no lograba comprender ni aceptar. Sus pensamientos se entrelazaban, oscilando entre el deseo de confrontar a la familia Ríos y el recuerdo de su difunta esposa, quien siempre le decía que fuera más tolerante y comprendiera que la vida, como una tarde de verano, está hecha de altibajos. Sin embargo, la paz que sentía ya no era la misma. Sabía que aquella tarde, aquella simple escena, había despertado algo en su alma que había estado dormido por mucho tiempo, un sentimiento de incomodidad que no sabía cómo controlar. Análisis y revisión, la narrativa construye una buena ambientación, reflejando con profundidad el estado emocional de Miguel Telles y el contraste entre su personalidad y la alegría de la familia Ríos. No hay repeticiones evidentes y el texto fluye de forma natural, explorando el escenario y las particularidades del personaje. La estructura es sólida y rica en detalles, retratando el barrio y la situación de una manera cinematográfica e inmersiva. Esa noche, Miguel se quedó inquieto, tumbado en su cama, observando las sombras que la luz de la calle proyectaba en el techo de su habitación. Había algo en el bullicio de la familia Ríos que seguía resonando en su mente. Aún podía escuchar, como un eco, las risas y las voces alegres que provenían de la casa vecina. Por más que cerrara los ojos e intentara relajarse, esa sensación de desasosiego no lo dejaba en paz.
A la mañana siguiente, mientras el barrio de San Miguel comenzaba a despertar con el canto de los pájaros y el murmullo de los primeros vecinos saliendo de sus casas, Miguel decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Se levantó temprano, se vistió con esmero y, con una expresión de determinación en su rostro, salió al jardín. Desde ahí podía ver a los Ríos organizando las cosas en el suyo. Roberto, el padre de familia, se inclinaba sobre una parrilla, limpiándola de los restos de la noche anterior, mientras su esposa, Marta, regaba las plantas con una sonrisa apacible en el rostro. Miguel, con un leve carraspeo, cruzó los brazos y se quedó observándolos. Roberto levantó la vista y al notar la presencia de su vecino, le dedicó un saludo amistoso con la mano. Miguel, sorprendido por ese gesto casual, respondió con una leve inclinación de cabeza, sin mucha convicción. Algo en la naturalidad de Roberto le irritaba. ¿Cómo podía alguien que acababa de mudarse mostrarse tan cómodo, tan dueño de ese espacio que Miguel consideraba casi sagrado? Se giró y volvió a su casa, pero en su mente ya se había formado un pensamiento persistente: esa familia no encajaba. San Miguel siempre había sido un lugar tranquilo, donde cada vecino respetaba la calma y la distancia de los demás, un respeto que, para Miguel, se había convertido en ley. Pero con los Ríos, esa ley parecía haber sido desafiada. Más tarde, al caer la tarde, se encontró con su vecina de toda la vida, doña Lupita, una mujer de cabellos blancos y porte delicado, quien lo saludó con su voz ronca y le preguntó con curiosidad sobre su nueva rutina. Al notar el descontento en el rostro de Miguel, le preguntó directamente: ¿Qué te pasa, Miguel? ¿No estás contento con la nueva familia que llegó al barrio? Miguel, con una mirada severa, explicó con detalle cómo la presencia de los Ríos le parecía perturbadora, cómo rompían la paz y el silencio que él tanto apreciaba. Doña Lupita, siempre ansiosa de mantener la tradición y la tranquilidad, asintió con la cabeza, como si compartiera su descontento. Es cierto, dijo ella. Este barrio siempre ha sido para vivir en paz. Quizá esos Ríos no entienden las costumbres de aquí. La conversación entre ellos fue breve pero suficiente para alimentar los pensamientos de Miguel. Mientras doña Lupita se despedía, él quedó mirando hacia la casa de los Ríos. Las luces del jardín seguían encendidas y las risas y voces de la familia aún resonaban, llenando el aire con una alegría que parecía fuera de lugar para Miguel. Sintió una sensación de rechazo, una punzada de irritación que iba más allá de lo que podía admitir. Esa noche, la irritación en Miguel creció hasta convertirse en una especie de obsesión silenciosa. Se movía por su casa de un lado a otro, echando miradas furtivas hacia la ventana que daba al jardín de los Ríos, donde la luz cálida de las lámparas resaltaba las sombras de la familia moviéndose al otro lado. Finalmente, sin poder soportarlo más, se acercó a la ventana, donde tenía un par de binoculares que usaba para observar aves en las montañas cercanas. Sin pensarlo mucho, los tomó entre sus manos y comenzó a mirar hacia la casa vecina. Al enfocar, la escena en el jardín se volvió más nítida. Roberto Ríos jugaba a la pelota con su hijo menor, mientras Marta, sentada en una banca de madera, se reía de las travesuras de su hija mayor, que intentaba distraer a su hermano para robarle la pelota. La atmósfera en el jardín era de pura armonía, como si los Ríos estuvieran en su propio mundo, sin darse cuenta de la mirada crítica que los observaba desde la ventana contigua. Miguel frunció el ceño. Esa escena, que para otros podría parecer encantadora, le provocaba un resentimiento inexplicable. ¿Quiénes se creían para alterar la calma de San Miguel con sus juegos y risas? Para él, el barrio siempre había sido un lugar de respeto, donde cada familia llevaba su vida de forma discreta, sin hacer demasiado ruido, manteniendo las costumbres de siempre. Pero ellos parecían no entenderlo. De pronto, Miguel sintió que algo más profundo lo impulsaba a hacer algo. Soltó los binoculares y, sin dudarlo, se dirigió hacia su teléfono. Su corazón latía fuerte, pero en su mente, la decisión estaba tomada: tenía que poner un alto a esa situación. Al marcar el número de la policía, sus dedos temblaban ligeramente, pero su voz se mantuvo firme al hablar. Al otro lado de la línea, una operadora contestó. Miguel, con voz controlada, reportó que había una situación inusual en su vecindario.
Describió la actividad en la Casa de los Ríos como una molestia constante y, alzando un poco la voz, insinuó que había algo sospechoso en aquella familia. Exageró su tono, dejando entrever que consideraba a los Ríos una posible amenaza para la tranquilidad del barrio. La operadora escuchó en silencio, y tras una breve pausa, le aseguró que enviarían a unos oficiales a revisar la situación. Miguel colgó el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y tensión. No estaba completamente seguro de lo que había hecho, pero una parte de él se convencía de que era lo correcto. Alguien tiene que mantener la paz en este barrio, pensó para sí, intentando calmar la pequeña culpa que empezaba a asomarse en su pecho. Minutos después, las luces de una patrulla iluminaron la calle frente a la Casa de los Ríos. 2 policías bajaron del coche y se dirigieron hacia la puerta, mientras Miguel observaba desde su ventana, esperando ver cómo la familia reaccionaría a la llegada de los oficiales. Para su sorpresa, Roberto Ríos abrió la puerta con una expresión tranquila, sin rastro alguno de sorpresa o molestia. Le dio la bienvenida a los policías con una sonrisa y un apretón de manos, como si los conociera de toda la vida. Desde su ventana, Miguel frunció el ceño, sin entender aquella calma. Entonces, para su desconcierto, escuchó que uno de los policías se dirigía a él, llamándolo por su nombre. «Señor Telles, sería bueno que se acerque para aclarar la situación», dijo el oficial. Miguel sintió que la sangre se le helaba al escuchar su nombre en boca del policía. Con un nudo en el estómago y las manos temblorosas, se quedó inmóvil unos segundos, incapaz de decidir si debía salir o mantenerse oculto detrás de la cortina. Finalmente, tomó aire, cuadró los hombros y salió de su casa con pasos lentos, intentando aparentar tranquilidad mientras se acercaba al grupo que lo esperaba en la entrada de la Casa de los Ríos. Roberto Ríos, de pie junto a los 2 oficiales, lo miraba con una expresión serena, casi comprensiva, que le irritaba aún más. Miguel percibió que todos lo observaban con una mezcla de curiosidad y expectativa, lo que hizo que su malestar se intensificara. Uno de los policías, al ver a Miguel acercarse, le dedicó un saludo profesional, aunque en su tono parecía haber un dejo de paciencia. «Señor Telles, ¿hay algo que desee reportar en particular sobre esta familia?», preguntó el oficial, tratando de mantener la formalidad, pero era evidente que había percibido la exageración en la denuncia de Miguel. Miguel, sintiéndose atrapado, carraspeó y buscó palabras que justificaran su llamada. «Verá, oficiales, he notado que hay mucho ruido, y, bueno, en este barrio somos gente tranquila, respetuosa. San Miguel siempre ha sido un lugar pacífico, y de pronto, con esta familia, su voz se fue apagando cuando notó que los policías y Roberto lo miraban con una calma que parecía desarmar sus argumentos. En ese momento, Roberto, con una sonrisa amable y un tono firme, rompió el silencio. «Señor Telles, entiendo que mi familia y yo somos nuevos aquí y que quizás nuestra forma de vivir es un poco distinta a lo que usted está acostumbrado. Créame, nosotros también valoramos la tranquilidad y el respeto. Pero permítame presentarme oficialmente». Roberto hizo una breve pausa antes de continuar, clavando sus ojos en los de Miguel con una mirada firme pero amigable. «Soy el nuevo jefe de policía de la zona». Miguel sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Un escalofrío le recorrió la espalda al procesar las palabras de Roberto. La vergüenza se mezclaba con la sorpresa y el desconcierto, dejándolo sin palabras. En su mente, todas las suposiciones, todos los prejuicios que había acumulado sobre los Ríos parecían desmoronarse en un instante. Roberto, sin perder la compostura, continuó. «Mi esposa, mis hijos y yo llegamos aquí con la intención de encontrar un hogar tranquilo, un lugar donde nuestros hijos puedan crecer en paz. Entiendo que hemos sido ruidosos, y le pido disculpas si le hemos causado molestias. Pero le aseguro que nuestra intención es simplemente disfrutar de nuestra familia y de la vida en comunidad». Miguel, abrumado, bajó la vista, incapaz de sostener la mirada de Roberto. Una mezcla de vergüenza y remordimiento comenzaba a brotar dentro de él, haciéndolo consciente de sus prejuicios y de la injusticia de sus actos. Los oficiales intercambiaron una mirada discreta y, tras confirmar que no había ningún problema real, se dirigieron a sus patrullas. Antes de marcharse, uno de los policías, con una sonrisa comprensiva, le dijo a Miguel:
parece que en realidad todos buscamos lo mismo aquí, ¿no? Tranquilidad y respeto. Miguel asintió en silencio, notando la ironía de la situación y sintiéndose profundamente avergonzado. Cuando los policías se fueron, Roberto se quedó un momento en silencio, mirándolo. No había rastro de rencor en su rostro, sino una comprensión genuina, casi amable. Roberto extendió la mano hacia Miguel, quien, vacilante, la aceptó. El apretón fue breve, pero tuvo un peso simbólico que ambos comprendieron. Miguel, con la voz baja, alcanzó a murmurar un agradecimiento torpe antes de regresar a su casa, donde, por primera vez, se enfrentó al silencio de su soledad. De regreso en su casa, Miguel se sentó pesadamente en su sillón favorito, sintiendo que la vergüenza lo envolvía como una niebla densa e inescapable. El eco de las palabras de Roberto seguía resonando en su mente, tranquilidad y respeto. Pensó en lo irónico que resultaba que él, quien tanto se enorgullecía de su vida ordenada y tranquila, había sido el primero en alterar esa paz. Mientras la noche avanzaba, Miguel comenzó a repasar cada una de sus acciones y pensamientos desde que los Ríos habían llegado al barrio. Recordó cómo desde el principio había juzgado a la familia sin conocerla, basándose solo en el ruido de sus risas, en la música y en sus reuniones familiares. En su corazón, empezaba a surgir un sentimiento de culpa que, aunque nuevo y extraño, no podía ignorar. A lo lejos, en la casa de los Ríos, aún se escuchaban murmullos apagados y alguna que otra risa suave. Miguel se levantó de su sillón y se acercó a la ventana, movido por una curiosidad que ahora tenía un matiz distinto. Observó cómo Roberto y Marta terminaban de recoger el jardín, hablando entre ellos con una complicidad que le resultaba dolorosamente familiar. Recordándole los días en que él mismo compartía esa intimidad con su esposa fallecida. Sentía una punzada en el pecho, una mezcla de nostalgia y arrepentimiento que lo hacía sentirse pequeño. Con un suspiro pesado, Miguel decidió que no podía seguir con ese resentimiento hacia sus vecinos. De alguna forma, sabía que era hora de cambiar la manera en la que los veía. Así, después de un momento de duda, se prometió a sí mismo que al día siguiente encontraría una manera de disculparse, aunque fuera de la manera torpe y poco acostumbrada que tenía de expresar sus sentimientos. A la mañana siguiente, Miguel se levantó temprano, más inquieto de lo normal. Pensó en lo que debía decir, en cómo enfrentarse a la familia Ríos sin sentirse humillado. Sus pensamientos giraban en torno a las palabras adecuadas, pero nada parecía suficiente. Al salir al jardín, los nervios lo traicionaron y, en vez de acercarse, se quedó entre sus rosales, mirando discretamente hacia la casa de los Ríos, tratando de ganar el valor que necesitaba. Fue entonces cuando vio a Marta salir de su casa con una canasta llena de frutas y algunas flores recién cortadas. Al notar la presencia de Miguel, le dedicó una sonrisa amable y caminó hacia él con una confianza que lo desarmó por completo. Miguel apenas pudo articular un saludo antes de que Marta le ofreciera la canasta. «Buenos días, don Miguel. Solo quería agradecerle por la paciencia que ha tenido con nosotros. Sabemos que somos ruidosos a veces, pero estamos muy contentos de estar aquí, y nos gustaría que se sintiera bienvenido en nuestra casa cuando quiera». Miguel, sorprendido y emocionado, tomó la canasta con manos temblorosas. No esperaba esa amabilidad después de su actitud. Intentó decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Todo lo que logró fue un leve asentimiento y un murmullo torpe de agradecimiento. Marta, con una calidez que no dejaba lugar a resentimientos, le dio un ligero apretón en el hombro antes de regresar a su casa. Ya solo, Miguel miró la canasta y suspiró profundamente. Aquella pequeña ofrenda, llena de frutas frescas y flores, parecía un símbolo de la sencillez y bondad de sus nuevos vecinos. Al regresar al interior de su casa, Miguel dejó la canasta sobre la mesa del comedor y se quedó observándola en silencio. Las frutas estaban frescas y relucientes, y las flores desprendían un aroma suave que llenaba el espacio con una fragancia que hacía mucho no percibía en su hogar. Aquella ofrenda sencilla, llena de vida y color, le recordaba algo que hacía tiempo había perdido, la calidez de una compañía sincera, un gesto genuino que no pedía nada a cambio. A lo largo de la mañana, Miguel intentó concentrarse en sus actividades habituales, pero sus pensamientos regresaban constantemente a la familia Ríos.
Se descubrió a sí mismo pensando en el modo en que Roberto lo había mirado la noche anterior, sin rastro de rencor o ira, sino con una paciencia que él mismo no creía merecer. Pensó en Marta, en su amabilidad desbordante, en la naturalidad con la que había decidido tenderle la mano a pesar de las barreras que él mismo había levantado. Finalmente, sintiendo una incomodidad en el pecho que no podía ignorar, Miguel tomó una decisión. Se quitó el delantal de jardinería, se peinó el cabello con los dedos y, con la canasta en las manos, caminó hacia la puerta de los ríos. Cada paso le parecía más pesado que el anterior y, por un instante, estuvo a punto de retroceder y regresar a la seguridad de su hogar. Pero se recordó a sí mismo que ya era hora de dejar de lado sus prejuicios. Al llegar a la puerta de los ríos, respiró hondo y tocó suavemente. Después de unos momentos, fue Marta quien abrió, y al verlo con la canasta, esbozó una sonrisa cálida, como si ya supiera lo que Miguel intentaba hacer. Él, sintiéndose algo torpe y fuera de lugar, extendió la canasta hacia ella. «Quisiera disculparme por mi actitud», murmuró Miguel, con la voz algo entrecortada. «Sé que no he sido el mejor vecino. Tal vez, no entendí su forma de vivir, y creo que me he dejado llevar por ideas equivocadas. Pero espero que esta canasta sea un pequeño símbolo de que quiero empezar de nuevo, con respeto». Marta lo miró con una dulzura que desarmaba cualquier incomodidad, aceptando la canasta con ambas manos. «Don Miguel, no tiene que disculparse. Todos necesitamos tiempo para conocernos. Nosotros también sabemos que hemos sido algo ruidosos, pero solo intentamos crear un hogar donde nuestros hijos se sientan felices y libres». En ese momento, Roberto apareció en la puerta, atraído por la conversación. Al ver a Miguel y notar el cambio en su semblante, su expresión se suavizó aún más. «Don Miguel, sería un honor que nos acompañara esta noche para cenar. Nada demasiado formal, solo una reunión familiar. Nos encantaría que conociera más sobre nosotros, y que nosotros podamos conocerlo a usted». Miguel sintió que una emoción genuina surgía en su pecho, algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Las palabras de Roberto resonaron con una calidez y honestidad que derritieron las últimas reservas que quedaban en su corazón. Con un leve asentimiento y una sonrisa tímida, aceptó la invitación. «Gracias, sería un gusto», respondió con voz baja, apenas conteniendo una leve sonrisa de alivio. Al despedirse, mientras regresaba a su casa, Miguel sintió como si un peso se hubiera liberado de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la paz regresaba a San Miguel, pero esta vez, una paz que venía acompañada de la posibilidad de una amistad nueva y sincera. Esa noche, mientras el cielo sobre San Miguel se pintaba de tonos violetas y anaranjados, Miguel se preparó para asistir a la cena en casa de los Ríos. Frente al espejo, se ajustó el cuello de la camisa, sintiendo una mezcla de nervios y emoción que hacía mucho no experimentaba. No recordaba la última vez que había compartido una comida con alguien. Su vida, desde la partida de su esposa, se había vuelto una sucesión de días solitarios y previsibles. Pero esta noche, algo en él quería cambiar, o al menos abrirse a esa posibilidad. Al cruzar la calle y acercarse a la puerta de los Ríos, escuchó el bullicio alegre que venía del interior de la casa. Las voces mezcladas, las risas de los niños y el aroma cálido de la comida casera lo envolvieron como un abrazo invisible. Con un suspiro profundo, tocó a la puerta y enseguida fue recibido por Marta, quien lo saludó con una sonrisa radiante, como si él fuera un viejo amigo de la familia. «Bienvenido, don Miguel. Pase, pase. Todos estamos muy contentos de que esté aquí esta noche». Miguel entró y fue inmediatamente rodeado por una atmósfera cálida y acogedora. La casa de los Ríos, aunque modesta, estaba decorada con un toque de color y vida. Las paredes estaban adornadas con fotos familiares y pinturas llenas de colores vibrantes. En la sala, Roberto y sus hijos preparaban la mesa, mientras una música suave y nostálgica sonaba de fondo, creando un ambiente de armonía que hizo que Miguel se relajara un poco. Roberto se acercó, extendiéndole la mano con un gesto afable. «Don Miguel, me alegra que haya aceptado nuestra invitación. Esta noche es especial para nosotros, porque queremos que se sienta parte de esta pequeña familia». Miguel, algo emocionado y todavía un poco incómodo,
aceptó el apretón de manos con una sonrisa sincera. Después, Marta lo invitó a sentarse a la mesa, donde los niños ya estaban esperando con impaciencia para comenzar a comer. A su alrededor, el sonido de las conversaciones y las risas de los ríos llenaba el ambiente de una energía vivaz que a Miguel le parecía casi surrealista. A medida que avanzaba la cena, Roberto y Marta compartían anécdotas de su vida, sus experiencias en otros lugares y las razones que los habían llevado a elegir San Miguel como su nuevo hogar. Miguel escuchaba atentamente, sorprendiéndose a sí mismo al descubrir cuánto le agradaba la sinceridad y el cariño con los que hablaban. Sentía que sus prejuicios se disolvían, reemplazados por una admiración genuina hacia esa familia que había sido tan generosa al abrirle las puertas de su hogar. En un momento, Roberto le preguntó sobre su vida y sus años en San Miguel. Miguel, después de un breve silencio, comenzó a hablar con una voz pausada y profunda, revelando algunos recuerdos de su juventud y de los primeros años en el barrio junto a su esposa. Compartió detalles de su vida que hacía mucho tiempo no expresaba, como si la atmósfera de confianza le permitiera soltar las palabras que había guardado por años. Roberto y Marta lo escuchaban con respeto, y en sus miradas había una compasión sincera que Miguel no había sentido en mucho tiempo. Los niños, curiosos y con una inocente curiosidad, empezaron a hacerle preguntas sobre su infancia, sobre las historias que él guardaba de los tiempos pasados de San Miguel. Miguel, contagiado por su entusiasmo, compartió algunas leyendas del barrio y anécdotas divertidas que hicieron reír a todos. Con cada risa y cada palabra, Miguel sentía como, poco a poco, el peso de la soledad y la tristeza se desvanecía. Al final de la noche, cuando llegó el momento de despedirse, Miguel se dio cuenta de que no recordaba la última vez que se había sentido tan feliz y tan en paz. Antes de salir, Roberto lo acompañó hasta la puerta y, con una sonrisa sincera, le dijo: «Don Miguel, esta siempre será su casa. Nosotros, al igual que usted, queremos ser parte de este barrio y vivir en paz. Gracias por compartir esta noche con nosotros». Miguel, con los ojos ligeramente húmedos, estrechó la mano de Roberto, consciente de que esa noche había cruzado una barrera invisible. Caminó de regreso a su casa bajo la luz de las estrellas, sintiendo que, de alguna forma, su vida y su corazón habían comenzado a abrirse de nuevo. Al día siguiente, Miguel se despertó con una sensación de ligereza que no recordaba haber sentido en años. Mientras tomaba su café frente a la ventana, los recuerdos de la noche anterior regresaban a su mente, las risas, las historias compartidas, la calidez de la familia Ríos. Y la inesperada conexión que había sentido con ellos. La paz que había estado buscando en la soledad de San Miguel, parecía haberla encontrado, irónicamente, en la compañía de esos forasteros que tanto había juzgado. Movido por esta nueva sensación de gratitud y renovación, Miguel decidió hacer algo que no hacía desde hace mucho tiempo: hornear. Recordó la receta de galletas que solía hacer junto a su esposa, una tradición que compartían cada domingo y que, desde su partida, había dejado de lado. Con manos temblorosas y algo de torpeza, empezó a reunir los ingredientes y a preparar la masa, sintiendo que, de alguna manera, ese gesto era una especie de homenaje a ella y a la nueva amistad que había encontrado en los Ríos. Mientras amasaba, el aroma de la vainilla y la canela comenzó a llenar la cocina, transportándolo a un tiempo más feliz, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Cuando finalmente sacó las galletas del horno, doradas y crujientes, las colocó cuidadosamente en una pequeña bandeja y las cubrió con un paño limpio. Decidió llevarlas como un gesto de agradecimiento a los Ríos, un símbolo de que, quizás, estaba listo para construir nuevas conexiones. Con el corazón latiendo con una mezcla de emoción y nervios, salió de su casa y se dirigió a la puerta de sus vecinos. Al tocar, escuchó pasos apresurados desde el interior y enseguida la puerta se abrió. Era Marta, quien al ver la bandeja en las manos de Miguel, lo miró con sorpresa y alegría. «Don Miguel, qué detalle tan bonito», exclamó con una sonrisa genuina. «Por favor, pase, estaba justo preparando café». Miguel entró y fue recibido nuevamente con esa atmósfera cálida que lo había conquistado la noche anterior. Roberto se unió a ellos, saludándolo con un apretón de manos firme y amigable, mientras los niños, atraídos por el aroma de las galletas, se acercaron con curiosidad y alegría en sus rostros.
Marta sirvió el café, y todos se sentaron alrededor de la mesa, donde el tiempo parecía detenerse en una calma placentera. Las galletas fueron un éxito entre los niños, quienes, con risas y migajas en las mejillas, elogiaban a Miguel por su habilidad. Él, contagiado por su entusiasmo, les contó la historia de cómo solía hacerlas con su esposa, y la mesa se llenó de anécdotas y recuerdos. Cada historia compartida parecía afianzar un lazo invisible entre Miguel y la familia, un lazo hecho de empatía, de respeto y de una amistad que poco a poco se fortalecía. Durante la conversación, Roberto le habló a Miguel sobre sus planes de organizar una pequeña reunión comunitaria en el parque del barrio, algo que, según él, podría ayudar a los vecinos a conocerse mejor y a compartir momentos juntos. Al principio, Miguel dudó, los cambios le resultaban incómodos y la idea de una reunión parecía un poco abrumadora. Pero la forma en que Roberto lo describía, con tanto entusiasmo y sinceridad, le hizo replantearse sus miedos. Don Miguel, sería un honor que nos ayudara con la organización. Usted conoce a los vecinos mejor que nosotros, y creo que podríamos hacer de este barrio un lugar aún más unido. Miguel, después de un breve silencio, asintió con una sonrisa pequeña pero sincera. La idea de contribuir a la comunidad, de participar en algo que traería a todos un poco más cerca, le pareció de pronto una buena manera de retribuir el cariño que estaba recibiendo de esta familia. Antes de marcharse, Marta le entregó un pequeño paquete con algunas de las flores que solía cuidar en el jardín, agradeciéndole por su amabilidad y por las deliciosas galletas. Miguel, conmovido, aceptó el obsequio, sintiendo que aquella familia había llenado su vida de luz y color de una manera que no había esperado. Al regresar a su casa, con las flores en la mano y una sonrisa que le nacía del corazón, Miguel se dio cuenta de que, sin proponérselo, había encontrado un nuevo propósito en San Miguel, no solo cuidar de su soledad, sino también aprender a abrir su corazón a la gente que lo rodeaba. Al día siguiente, Miguel despertó con una sensación de renovada motivación. El pequeño ramo de flores que Marta le había regalado estaba en un jarrón sobre la mesa del comedor, llenando su casa de un colorido delicado y un perfume suave que le recordaban la amabilidad de sus nuevos amigos. Era como si, de repente, su hogar hubiera cobrado vida, una vida que había estado ausente desde hacía años. Con el plan de la reunión comunitaria rondando en su mente, Miguel salió a caminar por el barrio. Sentía que, de alguna forma, era su responsabilidad ayudar a los ríos a integrarse con los vecinos, y esta idea le daba un propósito que lo llenaba de energía. A lo largo del paseo, fue encontrando a algunos vecinos conocidos, don Felipe, el zapatero, doña Carmen, la dueña de la tienda de abarrotes, y hasta la reservada señora Escalante, quien siempre había mantenido cierta distancia de los demás. Con una calma y naturalidad que él mismo no esperaba, Miguel comenzó a hablarle sobre la idea de organizar una reunión en el parque, un pequeño evento donde todos pudieran traer algo de comida, compartir historias y conocerse mejor. Muchos vecinos lo miraban con sorpresa. Después de todo, Miguel era conocido por su carácter reservado y sus ganas de mantener el orden y la tranquilidad. Verlo ahora promoviendo una reunión amistosa era una novedad que despertaba la curiosidad de todos. Doña Carmen, quien lo conocía desde hacía décadas, le sonrió de forma comprensiva, como si entendiera que había algo diferente en él. Miguel, me alegra verte con ese ánimo. Creo que todos necesitamos un cambio y convivir un poco más. Cuenta conmigo para lo que necesites. A lo largo de la semana, la noticia de la reunión se extendió y cada vez más vecinos mostraban interés en participar. Miguel se encargó de coordinar las actividades con Roberto, quien lo ayudaba a organizar los detalles. La familia Ríos estaba encantada, y cada miembro aportaba su granito de arena. Marta se ofreció a preparar algunas comidas típicas, mientras que los niños iban casa por casa, entregando invitaciones hechas a mano, adornadas con pequeños dibujos y colores alegres que reflejaban su entusiasmo. El día del evento, Miguel se despertó temprano y se dirigió al parque, donde Roberto ya estaba ayudando a instalar mesas y sillas. Ver al jefe de policía de la zona arremangado y sonriendo mientras organizaba todo con entusiasmo hacía que Miguel se sintiera más tranquilo.
Había pasado de ser un hombre que evitaba cualquier tipo de contacto social a alguien que, con orgullo, había ayudado a construir este momento de unidad. Poco a poco, los vecinos empezaron a llegar, cada uno trayendo algo para compartir. Había platos tradicionales, aguas frescas y un delicioso aroma a tamales y guisados que llenaba el ambiente. Los niños corrían por el parque, entre risas y juegos, mientras los adultos conversaban animadamente, algunos por primera vez en mucho tiempo. Miguel observaba todo desde una distancia breve, sintiéndose como el anfitrión de esta improvisada reunión, y en su rostro había una expresión de satisfacción y serenidad. Mientras tanto, Marta y Roberto se acercaron a él, ambos con sonrisas cálidas. Roberto le palmeó el hombro, agradeciéndole de nuevo por todo su apoyo. Don Miguel, este evento no habría sido posible sin usted. Creo que este barrio necesitaba algo así desde hace mucho tiempo. Gracias por su generosidad y por abrirnos las puertas de su vida. Miguel, conmovido por las palabras de Roberto, apenas logró responder con un leve asentimiento y una sonrisa tímida. Sentía que esas simples palabras, abrir las puertas de su vida, tenían un peso profundo. Durante años, había vivido detrás de barreras invisibles, aislado por elección propia, sin darse cuenta de cuánto lo afectaba esa soledad. Al caer la tarde, cuando el sol empezó a teñir el cielo de tonos dorados y rosados, los vecinos comenzaron a despedirse, agradeciendo a Miguel y a la familia Ríos por el hermoso día. En el corazón de Miguel se encendió una llama de calidez y gratitud, una sensación de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. Mientras ayudaba a recoger las mesas junto a Roberto, Marta y los niños, entendió que esta nueva amistad era un regalo que lo había cambiado profundamente. Al final de la jornada, regresó a su casa con una paz desconocida, convencido de que, aunque San Miguel seguía siendo su refugio, ahora lo compartía con aquellos que lo hacían verdaderamente especial. Al día siguiente, Miguel despertó sintiendo una calma que hacía tiempo no experimentaba. Mientras preparaba su café, los recuerdos de la reunión comunitaria lo hacían sonreír sin darse cuenta. Los ecos de las risas, las conversaciones compartidas y el bullicio alegre del parque parecían seguir resonando en su mente, dándole una calidez que lo acompañaba mientras observaba el barrio desde su ventana. Un poco más tarde, mientras regaba las plantas de su jardín, escuchó un leve ruido en la cerca. Al girarse, vio a los hijos de los Ríos asomados, con sus caras curiosas y sonrientes. Don Miguel, exclamaron en un susurro emocionado, como si estuvieran compartiendo un secreto importante. Miguel le sonrió y se acercó. ¿Qué pasa, jóvenes? Ya están planeando su próxima travesura. Los niños soltaron una risa contenida, y el mayor, Tomás, le tendió un papel doblado. Al abrirlo, Miguel encontró un dibujo colorido de una casa con un jardín, rodeado de árboles y flores. En la esquina, con letras infantiles, decía, «Gracias por ser nuestro amigo». Miguel se quedó mirando el dibujo en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Los niños lo observaban con sus ojos llenos de inocencia y gratitud. Para ellos, era algo tan simple, pero para Miguel, aquel gesto lo hacía consciente de cuánto había cambiado en esos días. Estaba experimentando un cariño sincero que hacía mucho tiempo había dejado de sentir. «Es muy bonito», murmuró, sin saber cómo expresar lo que sentía realmente. «Gracias, chicos. Este es el mejor regalo que he recibido en años». Los niños sonrieron orgullosos, y después de intercambiar algunas palabras y prometer volver a visitarlo pronto, se fueron corriendo hacia su casa. Ese día, Miguel decidió que colgaría el dibujo en la pared de su sala, como un recordatorio de este nuevo comienzo. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que, con cada acción, cada conversación, estaba abriendo su vida a esos momentos que le recordaban que no estaba solo. La familia Ríos no solo le había dado compañía, sino que lo había hecho parte de algo mucho más grande, una comunidad que él había olvidado cómo apreciar. Más tarde, cuando Roberto regresó de su trabajo, tocó a la puerta de Miguel para agradecerle una vez más por la organización de la reunión. Miguel lo invitó a pasar y ambos se sentaron en la pequeña sala. Roberto le habló de cómo sus hijos estaban encantados con su nuevo amigo y de lo agradecidos que estaban, no solo por el evento, sino por la apertura que Miguel les había mostrado. Miguel,
Con una sonrisa sincera, confesó algo que hasta ese momento no había admitido. Roberto, por muchos años, pensé que la paz significaba mantener distancia de todos, vivir en silencio, sin que nada me afectara. Pero ahora me doy cuenta de que esa paz estaba vacía. Lo que ustedes me han dado, es algo que no sabía que necesitaba. Roberto asintió, mirándolo con respeto. A veces, la paz que buscamos está en lo inesperado, en la compañía que llega sin que la esperemos. Usted ha sido una inspiración para nosotros, don Miguel, y espero que sepa que siempre podrá contar con nosotros. Somos vecinos, pero también somos amigos. Esa conversación, sencilla y honesta, selló un vínculo que ya no necesitaba palabras. Miguel entendía que no solo había ganado un amigo, sino que había recuperado una parte de sí mismo que creía perdida. Cuando Roberto se despidió, Miguel se quedó mirando el dibujo en su pared, sabiendo que, en el corazón de San Miguel, su vida había comenzado de nuevo. Esa misma tarde, Miguel decidió salir a caminar por el barrio, pero esta vez con una mirada distinta, apreciando detalles que antes le parecían insignificantes. Notó las macetas de flores en las ventanas, los faroles antiguos que iluminaban las esquinas al caer la noche, y hasta el murmullo de los vecinos que charlaban en sus patios. San Miguel le parecía más vivo y cercano que nunca, como si por fin pudiera verlo con una claridad renovada. Durante su paseo, se encontró con doña Carmen, quien lo saludó con una gran sonrisa y un gesto de complicidad. Don Miguel, escuché que los Ríos estuvieron en su casa y que hasta organizaron la reunión juntos. Es bueno verlo rodeado de gente que lo aprecia. Siempre fue tan reservado que casi lo considerábamos parte del paisaje. Doña Carmen rió suavemente, pero sus palabras llevaban una genuina calidez que a Miguel le resultó reconfortante. Miguel asintió con una sonrisa nostálgica, reconociendo la verdad en sus palabras. Tiene razón, doña Carmen. Quizá he pasado demasiado tiempo mirando la vida desde la ventana. Los Ríos me hicieron darme cuenta de que es hora de cambiar eso. Doña Carmen le tocó el hombro con cariño y, en un impulso inesperado, le invitó a tomar un café en su tienda. Mientras conversaban, más vecinos se unieron, formando una pequeña tertulia en torno a la tienda. Miguel se sintió sorprendido por lo fácil que resultaba ahora integrarse en esas conversaciones casuales, algo que antes le parecía imposible. Con cada risa y cada historia compartida, sentía que San Miguel le daba la bienvenida, no como un simple vecino, sino como alguien realmente presente. Al regresar a su casa, se sintió lleno de una paz tan profunda que parecía resonar en cada rincón de su hogar. Encendió una pequeña lámpara en la sala y observó el dibujo que los niños le habían dado, su colorido y sencillez iluminando la pared de una manera casi simbólica. Con una sonrisa, se dirigió a la cocina y comenzó a preparar un platillo que su esposa solía cocinarle, pozole, una receta que ella le había enseñado con cariño y que él había dejado de preparar cuando ella falleció. Esa noche, decidió hacerlo en su honor, como un tributo a los recuerdos que habían construido juntos en ese mismo hogar. Mientras el aroma del pozole llenaba la casa, se dio cuenta de que el pasado y el presente se entrelazaban en su vida de una forma hermosa y reparadora. Sabía que su esposa, de alguna manera, siempre estaría con él, pero ahora, su corazón estaba listo para recibir a los demás, para crear nuevos recuerdos en ese mismo espacio que tanto había protegido. Al sentarse a la mesa, sirvió un plato humeante de pozole y, con un nudo en la garganta, levantó una copa en memoria de su esposa y en agradecimiento a la familia Ríos, quienes, sin saberlo, lo habían ayudado a reencontrarse consigo mismo. La noche era tranquila en San Miguel, y Miguel terminó su cena en silencio, con una serenidad profunda que le llenaba el alma. Después de levantar la mesa y lavar los platos, decidió salir al pequeño jardín de su casa, un espacio que había cuidado durante años, pero que ahora le parecía más vivo, como si cada planta y flor respondieran a su nuevo estado de ánimo. Se sentó en su vieja banca de madera, una que él mismo había construido hacía décadas con su esposa, y contempló el cielo estrellado. La brisa fresca traía consigo los aromas de las flores del barrio y el eco lejano de alguna conversación nocturna. Respirando profundamente, Miguel se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, sentía una paz que no era la soledad rígida que él había perseguido antes.
Ahora, esa paz estaba llena de los ecos de las voces de los vecinos, del cariño de la familia Ríos y de la calidez de los recuerdos. Mientras disfrutaba de la quietud, escuchó pasos acercándose por la acera. Al girarse, vio a Roberto, quien venía caminando en silencio. Al verlo, Miguel se puso de pie y lo saludó con una sonrisa genuina. Roberto levantó una mano en señal de saludo, y luego se acercó, mirándolo con una expresión seria, aunque afectuosa. Don Miguel, espero no interrumpirlo. Solo quería agradecerle nuevamente por todo lo que ha hecho por nosotros. Usted no sabe cuánto significa para mí y para mi familia, dijo Roberto en voz baja, pero con una intensidad que tocó profundamente a Miguel. Miguel negó con la cabeza, colocándole una mano en el hombro a Roberto. Roberto, más bien soy yo quien tiene que agradecerles. Ustedes me hicieron recordar que la vida tiene sentido cuando la compartimos. Durante años me encerré en esta casa, pensando que estaba bien vivir solo, pero ustedes me enseñaron algo muy distinto. Roberto asintió, y ambos se quedaron en silencio, compartiendo una especie de entendimiento tácito que no necesitaba más palabras. Entonces, Roberto sonrió, como si acabara de recordar algo. Ah, casi se me olvida. Los niños le enviaron esto. Sacó un pequeño sobre de su bolsillo y se lo entregó a Miguel. Miguel, intrigado, abrió el sobre y sacó una tarjeta hecha a mano, decorada con dibujos de colores y una letra infantil que decía, «Gracias, don Miguel, por ser parte de nuestra familia». Al leerlo, sintió que sus ojos se humedecían y un nudo se le formó en la garganta. Con manos temblorosas, guardó la tarjeta, sintiendo que en esas simples palabras había una verdad que lo había transformado. Roberto, no sé cómo expresar lo que siento. Pero quiero que sepas que siempre podrán contar conmigo. Ustedes son la familia que no sabía que necesitaba. Roberto sonrió con calidez, y tras un apretón de manos firme y lleno de gratitud, ambos se despidieron. Miguel se quedó en el jardín un rato más, sosteniendo la tarjeta contra su pecho, como si fuera un símbolo de todo lo que había encontrado en esos días, compañía, amistad y un lugar en el corazón de San Miguel. Al entrar nuevamente a su casa, colocó la tarjeta junto al dibujo que los niños le habían dado, ambos tesoros adornando ahora su sala. Observó ambos obsequios, y con una sonrisa leve y un suspiro, supo que había comenzado un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de luz y de esperanza. A la mañana siguiente, Miguel se despertó con el primer rayo de sol que entraba por su ventana. Había dormido profundamente, como hacía mucho tiempo no lo hacía, y sentía una energía renovada en cada fibra de su ser. Tras un desayuno sencillo, decidió salir al patio a revisar sus plantas. Mientras regaba sus rosales, notó cómo las flores parecían más vibrantes, como si respondieran a su cambio interno, reflejando la luz y el color que ahora sentía dentro de sí. Justo en ese momento, escuchó una risa familiar que provenía de la calle. Al levantar la vista, vio a Tomás y a su hermana pequeña, Julia, corriendo hacia él. Los niños llegaron a su puerta con una mezcla de emoción y expectativa. Tomás traía una pelota en las manos, y Julia, con sus ojos llenos de curiosidad, le preguntó sin rodeos, «Don Miguel, ¿quiere venir al parque con nosotros? Vamos a jugar con papá y mamá». Miguel, sorprendido, se sintió ligeramente nervioso ante la invitación. No estaba acostumbrado a ese tipo de espontaneidad, pero la mirada inocente y llena de ilusión de los niños lo desarmó por completo. Sonrió, asintiendo con la cabeza, y tras secarse las manos en un paño, salió junto a ellos, permitiendo que Tomás le tomara la mano mientras caminaban. Al llegar al parque, Roberto y Marta ya estaban allí, preparando una manta con algo de comida y bebidas. Al ver a Miguel llegar con sus hijos, Marta le sonrió ampliamente, como si su presencia fuera la pieza que faltaba en ese pequeño encuentro familiar. «Don Miguel. ¡Qué gusto que haya venido!», exclamó Marta, haciendo un espacio en la manta para que se sentara junto a ellos. Miguel se acomodó, sintiéndose al principio un poco fuera de lugar, pero la naturalidad con la que los Ríos lo integraron a su reunión lo hizo relajarse en cuestión de minutos. Mientras los niños jugaban con la pelota cerca de los árboles, Marta comenzó a contarle a Miguel historias sobre su propia infancia en un pueblo similar.
donde todos los vecinos se conocían y compartían los momentos más simples de la vida. Miguel escuchaba con interés, maravillado de lo parecida que era la esencia de su propia juventud con la de Marta, y de cómo, de alguna forma, ella y Roberto buscaban recrear ese ambiente cálido para sus hijos. A lo lejos, Tomás y Julia se acercaron corriendo, animados. «Don Miguel, venga a jugar con nosotros», pidieron, tomándolo de la mano y arrastrándolo al campo de juego. Miguel, con una risa que le brotó casi sin darse cuenta, accedió a participar en el juego. Al principio, se sintió algo torpe, tratando de recordar los movimientos que solía hacer cuando era niño, pero los gritos de entusiasmo y las risas de los niños lo llenaron de una vitalidad inesperada. Entre risas y carreras, Roberto se unió también al juego, y en un instante, Miguel se vio lanzando la pelota y corriendo como si el tiempo se hubiera detenido. Como si la vida le hubiera concedido una pausa para simplemente ser feliz, sin pensar en el pasado ni en las barreras que él mismo había impuesto. Para quienes pasaban por el parque, la imagen era la de una familia jugando con alegría, compartiendo un momento único y auténtico. Después de un buen rato, exhaustos y felices, todos regresaron a la manta y se sentaron a descansar. Marta repartió algunos bocadillos y refrescos, y los niños, con mejillas rosadas por el ejercicio, se acurrucaron junto a sus padres, con una expresión de pura felicidad. Miguel observó esa escena con una ternura profunda, sintiéndose verdaderamente parte de algo hermoso y genuino. Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Miguel sintió una paz tan intensa que no pudo evitar decir en voz baja, casi como un pensamiento en voz alta: «No sé cómo llegué aquí, pero este es el lugar al que pertenezco». Roberto, que lo escuchó, le sonrió con una comprensión silenciosa. «Así es, don Miguel. Las mejores cosas llegan sin que uno las busque, y sin darse cuenta, uno termina en el lugar que siempre necesitó». Ese día, mientras regresaba a su casa, Miguel llevaba en el corazón una gratitud inmensa, consciente de que cada momento compartido con los ríos le había devuelto un trozo de vida que había perdido en algún punto. Ahora, San Miguel no solo era el lugar donde vivía, era el lugar donde, por fin, había encontrado su hogar y una familia inesperada. Aquella noche, al llegar a casa después de la tarde en el parque con los ríos, Miguel se sentó en su sillón junto a la ventana, contemplando el tranquilo movimiento de las luces en el vecindario y el suave susurro del viento entre los árboles. La paz en su corazón era tan profunda que no recordaba haber experimentado algo así desde hacía décadas. Su hogar, que antes sentía vasto y silencioso, ahora le parecía lleno de vida, como si los ecos de las risas de los niños y las voces de Roberto y Marta aún resonaran en sus paredes. Después de un rato, una idea inesperada surgió en su mente. Miguel recordó un viejo álbum de fotos que guardaba en una caja de madera, un tesoro olvidado lleno de imágenes de su vida pasada, especialmente de los momentos compartidos con su esposa. Se levantó con una mezcla de nostalgia y determinación, fue a su habitación y, tras buscar un poco, encontró la caja, cubierta por el polvo de los años. La abrió despacio, casi con reverencia, y sacó el álbum, sus manos temblorosas al tocar la portada desgastada. Se sentó de nuevo en su sillón y comenzó a pasar las páginas, cada fotografía le revelaba escenas de un tiempo que parecía muy lejano, pero que, al mismo tiempo, despertaba sentimientos que aún estaban vivos en su interior. Vio imágenes de su boda, de los días felices de juventud junto a su esposa, y de los momentos que compartieron construyendo juntos su hogar en San Miguel. Recordó las risas, los sueños y las pequeñas rutinas que habían hecho su vida tan especial. Sintió una calidez en el pecho, y aunque una lágrima se deslizó por su mejilla, la tristeza era ligera, como un susurro, porque ahora entendía que esos recuerdos no se habían desvanecido. Seguían siendo parte de él, mezclándose con los nuevos momentos que la vida le estaba regalando. Entre las fotos, encontró una imagen de su esposa en el jardín, cuidando de las plantas que ahora él mantenía vivas. La miró largo rato, sintiendo como si ella, de alguna manera, lo estuviera acompañando en este nuevo capítulo. ¿Qué pensarías de todo esto?, murmuró en voz baja, como si esperara escuchar su respuesta entre el silencio de la habitación. Y, en el fondo de su corazón, supo que ella estaría contenta, feliz de ver que él, después de años de aislamiento,
había encontrado la fuerza para abrir su vida a los demás. Al día siguiente, al amanecer, Miguel se dirigió al mercado local, donde no había ido en mucho tiempo, con la intención de comprar algunas plantas nuevas para su jardín. Mientras seleccionaba flores y arbustos, pensaba en los niños de los ríos, imaginando sus risas mientras lo ayudaban a plantarlas. Al llegar a casa, empezó a trabajar en su jardín, quitando las malas hierbas y preparando la tierra para las nuevas plantas, sintiendo que, al igual que ese jardín, él también estaba siendo renovado. Mientras cavaba, escuchó una voz familiar detrás de él. «Don Miguel, ¿quiere ayuda?». Era Roberto, que había pasado por su casa y lo vio trabajando en el jardín. Miguel, con una sonrisa de gratitud, aceptó la ayuda, y juntos comenzaron a plantar las nuevas flores y a arreglar el espacio. Durante el trabajo, Roberto le contó anécdotas de su infancia, de los jardines que su padre había cultivado en su pueblo natal. Cada historia compartida entre ellos parecía llenar el aire de camaradería y afecto. Un rato después, Marta y los niños llegaron también, y sin dudarlo, los pequeños se unieron a la labor con entusiasmo. Julia, con sus manos pequeñas cubiertas de tierra, se acercó a Miguel y le ofreció una de las flores que él había comprado. «Esta es para ti, don Miguel, para que siempre recuerdes que somos amigos». Miguel la tomó, sintiendo una oleada de ternura que le humedeció los ojos, y con una sonrisa sincera, la plantó en un lugar especial del jardín, justo donde pudiera verla desde la ventana de su sala. Esa tarde, con el jardín renovado y lleno de nuevas flores, Miguel contempló el trabajo terminado junto a los ríos. Cada planta era una representación de los lazos que había construido, de la vida que ahora crecía no solo en su hogar, sino en su corazón. Al despedirse, los ríos le agradecieron, y Miguel sintió, más que nunca, que formaba parte de una familia que había llegado de manera inesperada, pero que se había convertido en su razón para vivir con un nuevo propósito. Cuando cerró la puerta de su casa esa noche, la imagen de las flores nuevas en su jardín le recordaba que él, como ellas, estaba floreciendo de nuevo. Esa noche, al entrar a su casa después de haber compartido con los ríos en el jardín, Miguel encendió una pequeña lámpara en la sala. La suave luz iluminaba el espacio con una calidez especial, reflejando sobre la pared el dibujo que los niños le habían regalado y la tarjeta donde lo llamaban parte de su familia. Se sentó en su sillón, sintiendo una paz inmensa que fluía en cada rincón de su hogar. Era como si el silencio de la casa ya no fuera un vacío, sino un espacio lleno de memorias recientes, de risas, de historias y de pequeños detalles que le daban a su vida un nuevo significado. Al día siguiente, Miguel se despertó temprano, decidido a hacer algo especial para devolver a los ríos un poco de la alegría que ellos le habían dado. Tras un desayuno rápido, comenzó a revisar en sus estantes hasta encontrar un viejo libro de recetas familiares, donde guardaba platos tradicionales que su esposa le había enseñado a preparar. Con una sonrisa nostálgica y un toque de emoción, decidió que haría tamales, un platillo que ella solía cocinar para compartir con los vecinos en celebraciones. Pasó toda la mañana preparando los ingredientes con esmero, siguiendo cada paso de la receta como un ritual. La cocina se llenó del aroma de las hojas de maíz y del guiso, y cada movimiento de sus manos era como una danza silenciosa, un tributo a su esposa y a los recuerdos que ella había dejado en cada rincón de ese hogar. Mientras envolvía los tamales, pensaba en cómo sería compartirlos con los ríos, imaginando sus sonrisas y las risas de los niños. Al mediodía, con una bandeja llena de tamales aún humeantes, Miguel salió de su casa y caminó hacia la puerta de los ríos. Al tocar, Marta fue quien abrió, sorprendida al verlo ahí con la bandeja entre sus manos. «Don Miguel, ¿todo esto es para nosotros?», preguntó ella, sus ojos brillando de gratitud y sorpresa. «Es solo un pequeño agradecimiento por todo lo que ustedes me han dado», dijo Miguel, con una sonrisa sincera. «Es una receta especial. Mi esposa la hacía cuando queríamos compartir algo con amigos. Pensé que era el momento de revivirla». Roberto y los niños se acercaron también y, sin dudarlo, invitaron a Miguel a pasar. En la mesa del comedor, Marta y Roberto sirvieron los tamales en platos y todos se sentaron a comer juntos, entre risas y bromas. Los niños probaron los tamales con entusiasmo, y Julia, con los ojos abiertos de sorpresa, exclamó:
están deliciosos, don Miguel. Nunca había probado unos tan ricos. Miguel rió, sintiendo que cada palabra de agradecimiento y cada sonrisa llenaban su corazón de una felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Marta le tomó la mano con afecto, diciéndole con voz suave, gracias por compartir este recuerdo con nosotros. Sentimos como si ella, su esposa, también estuviera aquí hoy. Es un honor recibir algo tan especial. Las palabras de Marta lo emocionaron profundamente, y por un momento, el peso de sus años de soledad se desvaneció por completo, reemplazado por el calor de esa conexión, de esa pequeña familia que lo había acogido sin reservas. Después de la comida, los niños insistieron en mostrarle a Miguel un juego que habían inventado en el jardín. Entre risas y carreras, todos se dejaron llevar por el momento, olvidando el tiempo. Miguel se sintió rejuvenecer, lleno de vida y energía, como si los años se disolvieran en la alegría de esos instantes. Al caer la tarde, mientras el sol se ocultaba y bañaba el barrio de San Miguel en tonos dorados, Miguel se despidió de los ríos, agradecido por una jornada tan especial. Al regresar a su casa, observó el jardín que habían plantado juntos, ahora iluminado por los últimos rayos del sol. En su interior, sentía que había encontrado un nuevo propósito, un nuevo motivo para levantarse cada día. Cuando finalmente se sentó en su sillón, observando el jardín desde la ventana, supo que su vida había cambiado para siempre. No solo tenía amigos, tenía una familia, y en su corazón, había un amor renovado por la vida, por cada pequeño detalle que hacía de San Miguel un verdadero hogar. Esa noche, mientras Miguel descansaba en su sillón, observando el jardín a través de la ventana, una idea comenzó a formarse en su mente. Recordó los momentos felices que había vivido junto a su esposa, y como ella siempre había querido que su hogar fuera un lugar de encuentro, un sitio donde las personas se sintieran bienvenidas. Inspirado por esta memoria y por la nueva amistad con los ríos, Miguel decidió hacer algo especial, organizar una pequeña celebración en su casa. Una tarde en la que pudiera reunir a sus vecinos y abrir las puertas de su hogar como lo había hecho en otros tiempos. Al día siguiente, se levantó temprano y se dirigió al mercado. Caminó entre los puestos, eligiendo frutas frescas, tortillas y algunos ingredientes típicos que necesitaría para preparar platillos tradicionales. Quería que la reunión fuera algo sencillo pero lleno de calidez, un gesto para agradecer a los ríos y, al mismo tiempo, para abrir su vida a los demás vecinos. Pasó la mañana cocinando, y la casa se llenó de aromas familiares, esos que evocaban recuerdos de fiestas pasadas y de momentos compartidos. Preparó guacamole, chiles rellenos y su famoso arroz con frijoles, un plato que su esposa solía preparar con amor en cada ocasión especial. Mientras trabajaba en la cocina, sintió que ella estaba allí, en cada detalle, acompañándolo en esta celebración inesperada. Cuando la tarde comenzó a caer, Miguel salió al patio delantero y colgó algunas guirnaldas de papel de colores que había encontrado en un rincón de su armario. A pesar de los años, aún recordaba cómo ella decoraba la casa con esa misma alegría sencilla. Cuando terminó, miró su obra con una sonrisa de satisfacción. Era una invitación silenciosa para que los vecinos se acercaran. Poco después, los primeros en llegar fueron los ríos, acompañados de los niños que corrían emocionados hacia el patio de Miguel. Julia le entregó una pequeña maceta con una planta de lavanda, diciendo con timidez, es para que la pongas en tu jardín, don Miguel, para que siempre tenga un toque de color. Miguel aceptó el regalo conmovido, y se inclinó para agradecerle, sintiendo como el corazón se le llenaba de cariño. Pronto, otros vecinos comenzaron a llegar, sorprendidos y curiosos al ver la casa de Miguel decorada y abierta, algo que no ocurría desde hacía años. Doña Carmen trajo un plato de empanadas de calabaza, don Felipe llegó con una botella de mezcal y una gran sonrisa, y hasta la señora Escalante, quien rara vez salía de su casa, se acercó con un pequeño postre hecho en casa. Miguel los recibió a todos con un abrazo sincero y una calidez que desconcertaba a algunos, quienes lo recordaban como un hombre reservado y serio. La reunión pronto se llenó de risas y música suave. Los vecinos compartían anécdotas y recuerdos, y el ambiente era tan acogedor que cada rincón de la casa de Miguel parecía impregnado de alegría.
Los niños corrían por el jardín, entre las flores recién plantadas, y los adultos conversaban en el patio, recordando viejas historias del barrio y contando novedades de sus vidas. Miguel, desde la puerta de su casa, observaba la escena con el corazón lleno de gratitud. Sentía que su hogar, antes tan callado y vacío, ahora estaba lleno de vida y de amor. Roberto se le acercó y le dio una palmada en el hombro. Don Miguel, nunca imaginé verlo así. Esto es hermoso, y es gracias a usted. Nos ha dado a todos una razón para sentirnos más unidos. Miguel asintió, conmovido, y miró a los ríos y a sus vecinos con una sonrisa que reflejaba la paz que ahora habitaba en él. Gracias a ustedes por darme una nueva razón para abrir mi corazón, respondió. La noche continuó, y los vecinos se quedaron hasta tarde, compartiendo historias y brindando por la amistad. Cuando la última persona se despidió y el silencio regresó a su hogar, Miguel cerró la puerta, sintiéndose pleno. Ahora sabía que nunca volvería a estar solo, su vida, su casa y su corazón estaban llenos de las memorias nuevas que había construido con aquellos que ahora consideraba su familia. Al apagar las luces y mirar una última vez el jardín iluminado por la luz de la luna, Miguel comprendió que había encontrado un nuevo propósito en la vida. La paz que tanto había anhelado estaba, finalmente, completa. Al día siguiente de la reunión, Miguel se despertó con una calma profunda. Aún podía sentir el eco de las risas y las conversaciones resonando en su hogar, como si la esencia de aquella celebración se hubiera impregnado en cada rincón de la casa. Al asomarse por la ventana, vio la pequeña planta de lavanda que Julia le había regalado, colocada en un lugar especial del jardín, sus flores moradas vibrantes bajo la luz del sol. Sonrió, sintiendo un cariño sincero hacia la familia Ríos y hacia cada vecino que había compartido ese momento con él. Decidido a mantener viva esa nueva conexión con el barrio, Miguel salió a caminar por las calles de San Miguel. En cada esquina encontraba rostros conocidos que le dedicaban un saludo cálido. La señora Escalante, siempre reservada, le sonrió y le agradeció nuevamente por la invitación de la noche anterior. Doña Carmen le ofreció una empanada de las que habían sobrado, insistiendo en que la guardara como recuerdo de la reunión. Miguel aceptó con gusto, sintiendo que cada gesto, por pequeño que fuera, reforzaba el vínculo que ahora lo unía a todos ellos. Mientras caminaba, se detuvo a observar la antigua fuente en el centro del barrio, un lugar donde solía sentarse con su esposa en las tardes. Recordó cómo ella amaba ese sitio, y cómo juntos compartían momentos en silencio, observando el agua que caía en un murmullo constante. En ese momento, sintió la necesidad de hacer algo por San Miguel, algo que fuera un homenaje tanto para ella como para todos los vecinos que ahora consideraba su nueva familia. Inspirado, decidió que restauraría la fuente, que con el paso de los años había perdido su brillo original. Volvió a su casa, tomó una libreta y empezó a hacer planes, dibujando ideas para mejorar el lugar. Imaginó rodear la fuente con flores de colores, instalar pequeñas luces que la iluminaran al caer la noche y quizás añadir una placa en honor a los antiguos habitantes del barrio, como una forma de conectar el pasado con el presente. Esa misma tarde, convocó una reunión en la plaza, invitando a todos los vecinos a compartir sus ideas y participar en el proyecto. Poco a poco, la plaza se llenó de personas curiosas y emocionadas, todos entusiasmados con la posibilidad de embellecer el corazón de San Miguel. Los niños también participaron, ofreciendo ideas sobre las plantas y colores que podrían usarse, mientras los adultos sugerían maneras de recaudar fondos y organizar el trabajo. La comunidad se unió en una iniciativa colectiva y durante las siguientes semanas, Miguel lideró las actividades con una energía y compromiso que sorprendieron a todos. Coordinaba a los vecinos, supervisaba la limpieza de la fuente y la preparación del terreno para las flores. Los Ríos estuvieron siempre a su lado, ayudándolo con cada detalle, y los niños se convirtieron en sus pequeños asistentes, entregándole herramientas y agua para refrescarse mientras trabajaban bajo el sol. Finalmente, el día en que la fuente estuvo lista, todo el barrio se reunió para la inauguración. Miguel se sentía orgulloso mientras observaba el resultado. La fuente brillaba con un nuevo esplendor, rodeada de flores y luces que le daban un aire mágico. En el centro,
Colocaron una placa que decía, dedicado a la memoria de todos aquellos que han dejado su huella en San Miguel y a la comunidad que sigue construyendo su historia. Miguel dio unas palabras de agradecimiento, recordando a su esposa y la importancia de la amistad que había encontrado en cada uno de ellos. Al terminar, se hizo un silencio lleno de emoción y luego comenzaron los aplausos, acompañados de sonrisas y abrazos. Los niños corrieron alrededor de la fuente, encantados con su nuevo aspecto, mientras los adultos se detenían a admirar el trabajo. Aquella noche, Miguel se sentó en su jardín, mirando las luces de la fuente a lo lejos. Su corazón estaba lleno de gratitud y de amor por San Miguel, su hogar, un lugar que ahora no solo le brindaba paz, sino también un propósito y una familia. Esa noche, mientras Miguel observaba las luces de la fuente recién restaurada desde su jardín, una sensación de plenitud lo envolvía. Era como si cada estrella en el cielo brillara para celebrar la nueva etapa de su vida, una etapa en la que ya no caminaba solo, sino acompañado por el afecto de sus vecinos y el recuerdo amoroso de su esposa. Con el susurro de la noche y el suave resplandor de la fuente en la distancia, sintió una paz profunda que hacía mucho tiempo no experimentaba. Al día siguiente, al salir de casa para su paseo matutino, se encontró con doña Carmen, quien lo saludó con una sonrisa cálida y un paquete en las manos. Miguel, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por el barrio. No solo nos diste un espacio hermoso en la fuente, sino que nos recordaste el valor de la comunidad. Esto es para ti, dijo, extendiéndole el paquete. Miguel, conmovido, lo tomó y lo abrió con cuidado. Dentro encontró una bufanda tejida a mano, en tonos de azul profundo y gris, colores que recordaban el cielo al anochecer. Doña Carmen le explicó que ella misma la había tejido, pensando en los momentos que él pasaba en su jardín al caer el sol. Miguel se la puso alrededor del cuello y agradeció sinceramente, notando cómo ese simple gesto llenaba de calidez no solo su cuerpo, sino también su corazón. A medida que caminaba por el barrio, varios vecinos se acercaron a agradecerle y a conversar con él, compartiendo historias y risas. El cambio en su vida era evidente. Miguel, quien antes caminaba en silencio, ahora era recibido con sonrisas y saludos en cada esquina, y sentía una genuina alegría al ver a los niños corriendo y jugando alrededor de la fuente, al ver a los adultos detenerse a contemplar su belleza y a recordar a quienes antes compartieron su amor por San Miguel. Al llegar al parque, se encontró con Roberto y Marta, quienes estaban ayudando a organizar una actividad para los niños. Al verlo, ambos le hicieron señas para que se uniera y Miguel no dudó en aceptar. Pasó la tarde ayudando a los niños a hacer manualidades, enseñándoles a armar pequeñas figuras de papel y flores de cartón. Los niños lo rodeaban, ansiosos de mostrarle sus creaciones y reírse con sus ocurrencias. Cada sonrisa, cada pequeño gesto, reforzaba el lugar especial que ahora tenía en sus corazones. Al final de la tarde, Julia, con sus manitas llenas de pegamento y pintura, se acercó a Miguel con una de las flores de papel que había hecho. Para ti, don Miguel, para que siempre recuerdes que eres nuestro amigo especial, le dijo con una sonrisa tímida. Miguel aceptó el regalo conmovido, y colocó la flor de papel en el bolsillo de su camisa, llevándola con orgullo como si fuera un tesoro. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las montañas, los vecinos se reunieron en torno a la fuente para despedir el día. Fue entonces cuando Marta, con una sonrisa amable, anunció que tenían una sorpresa para Miguel. Uno de los niños corrió y regresó con un cuadro enmarcado, una imagen de la fuente iluminada al anochecer, rodeada de las flores que él había ayudado a plantar. Sobre la foto, en letras cuidadosas, se leía: «Gracias, don Miguel, por hacer de San Miguel un hogar para todos». Miguel, profundamente emocionado, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Jamás había imaginado que ese pequeño gesto de restaurar la fuente y abrir su corazón a los demás resultaría en algo tan hermoso y tan transformador. «No saben cuánto significa esto para mí», murmuró, tomando el cuadro con manos temblorosas. «San Miguel siempre fue mi hogar, pero ahora, gracias a todos ustedes, lo siento como una familia». Esa noche, al regresar a casa con el cuadro bajo el brazo y la flor de papel en el bolsillo, Miguel se sentó en su sillón y miró su sala. Los recuerdos de su esposa, las risas de los niños,
Los saludos de sus vecinos y cada momento compartido ahora llenaban su vida con un amor que no había sentido en años. Entendió que su camino había sido largo y solitario, pero ahora, por fin, estaba rodeado de un cariño que lo envolvía por completo. Colocó el cuadro en la pared, al lado del dibujo y la tarjeta que los niños le habían dado, creando un pequeño altar de recuerdos de esta nueva etapa en su vida. En silencio, se prometió a sí mismo cuidar de San Miguel, de sus vecinos y de esa familia que había encontrado sin buscarla, porque ellos le habían devuelto el sentido y la alegría de vivir plenamente. Al día siguiente, Miguel despertó con una energía especial, como si el sol que se filtraba por su ventana llevara consigo la calidez de todos los momentos compartidos en los últimos días. Se levantó, contemplando el cuadro en la pared, el dibujo de los niños y la tarjeta que había recibido con tanto cariño. Cada uno de esos detalles era un recordatorio de lo afortunado que era al haber encontrado, por fin, una verdadera familia en el corazón de San Miguel. Decidió que ese día pasaría el tiempo en su jardín, cuidando de las plantas que había plantado junto a los ríos y a los niños del barrio. Con el aire fresco de la mañana y el sol acariciando las hojas, Miguel se arrodilló en la tierra, sacando las pequeñas malas hierbas que empezaban a crecer alrededor de sus flores. Sentía una conexión profunda con ese espacio que ahora reflejaba el cambio en su vida, como si cada planta fuera un símbolo de los lazos que había cultivado con sus vecinos. Mientras trabajaba, escuchó el sonido de pasos acercándose. Levantó la vista y vio a Roberto y Marta que venían sonriendo, cargando una cesta cubierta con un paño bordado. «Buenos días, don Miguel», saludó Roberto, inclinando la cabeza en un gesto respetuoso. Marta levantó la cesta y añadió: «Queríamos traerle algo para desayunar. Ayer, después de ver cuánto ha hecho por nosotros, pensamos que era hora de darle algo de vuelta». Miguel, emocionado por el gesto, los invitó a pasar y juntos se sentaron en el jardín. Marta destapó la cesta, revelando un surtido de pan dulce, mermelada casera y un termo lleno de café recién hecho. Compartieron el desayuno entre risas y anécdotas, y Miguel les contó historias de sus primeros años en San Miguel, cuando él y su esposa recién se habían mudado. Les habló de cómo ella había cultivado ese mismo jardín, cómo habían trabajado juntos para construir su hogar y cómo, con el tiempo, había perdido la motivación para compartir esos recuerdos. Ahora, con los ríos a su lado, sentía que su historia se entrelazaba con la de ellos, creando un lazo más profundo que el de los simples vecinos. Al terminar de desayunar, los niños llegaron corriendo, y Julia se lanzó a los brazos de Miguel, feliz de verlo. «Don Miguel, hoy queremos ayudarle en el jardín», exclamó, sus ojos brillando con emoción. Miguel, encantado, aceptó su ayuda, y en poco tiempo los niños ya estaban cavando con pequeñas palas, riendo mientras plantaban nuevas flores y movían la tierra con sus manos pequeñas. Roberto y Marta se unieron, y juntos trabajaron en el jardín, dándole forma y color. Cada uno contribuía con algo especial, y el espacio se transformaba en un jardín lleno de vida, con flores de todos los colores que parecían bailar bajo el sol. Miguel, observando a su alrededor, se dio cuenta de que su vida también había florecido de una manera inesperada, con una energía y un amor que pensó haber perdido para siempre. Cuando el jardín estuvo terminado, todos se sentaron a admirarlo, exhaustos pero satisfechos. Los niños observaban las flores con orgullo, señalando las que ellos mismos habían plantado, y Julia, con una sonrisa tímida, le entregó a Miguel una pequeña piedra en forma de corazón que había encontrado en la tierra. «Para que siempre recuerde que lo queremos mucho, don Miguel», dijo ella, y él sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de felicidad. «Gracias, Julia», murmuró, tomando la piedra con ternura. La guardó en el bolsillo de su camisa, sintiendo que ese pequeño objeto era ahora uno de sus más grandes tesoros. Para él, esa piedra simbolizaba todo el amor que había recibido, un amor que no había esperado pero que había transformado su vida de manera completa. Al final de la tarde, cuando los ríos y los niños regresaron a su casa, Miguel se quedó en el jardín, mirando el trabajo que habían hecho juntos. Las flores recién plantadas, el aroma de la tierra húmeda y el eco de las risas llenaban el espacio de una paz que iba más allá de las palabras. Sentado en su banco de madera, contempló cómo las luces del atardecer caían sobre el jardín, dándole un brillo dorado que parecía envolver todo en un abrazo cálido.
En ese momento, Miguel comprendió que el amor y la conexión eran como las plantas, necesitaban cuidado, tiempo y entrega, pero, al florecer, daban sentido a todo. Guardó la piedra en el cajón especial donde tenía los recuerdos de esta nueva etapa y se prometió que, pase lo que pase, siempre cuidaría de su jardín y de las personas que lo habían transformado, devolviéndole el don de la amistad y la alegría de vivir. Esa noche, Miguel se quedó un buen rato en su jardín, rodeado del aroma de las flores que había plantado junto a sus vecinos. La suave brisa nocturna agitaba las hojas y el murmullo de los árboles lo envolvía en una tranquilidad tan profunda que le parecía casi irreal. A su lado, sobre el banco de madera, la piedra en forma de corazón que Julia le había regalado descansaba bajo la luz de la luna, como un pequeño recordatorio del amor que ahora llenaba su vida. Al día siguiente, temprano en la mañana, Miguel decidió hacer una visita especial. Recordó un terreno abandonado en el barrio, un espacio que hacía años había sido un pequeño parque pero que, con el tiempo, se había convertido en un lugar olvidado y cubierto de maleza. Siempre había tenido la idea de revivirlo, pero nunca encontró la motivación, hasta ahora. Inspirado por el trabajo en su propio jardín y por el apoyo de los ríos y los demás vecinos, sintió que ese era el momento perfecto para devolverle vida a ese rincón de San Miguel. Con paso decidido, caminó hacia el terreno y comenzó a imaginar cómo podría transformarlo en un espacio para que todos disfrutaran. Pensó en un jardín comunitario, un lugar con bancas, flores y un pequeño camino de piedras donde los vecinos pudieran reunirse, leer, conversar y donde los niños pudieran jugar libremente. La idea lo llenó de emoción y, sin dudarlo, decidió llevarla a cabo. En los días siguientes, Miguel se encargó de hablar con los vecinos, compartiéndole su visión. Poco a poco, las familias de San Miguel comenzaron a interesarse en el proyecto. La noticia de un nuevo jardín comunitario despertó el entusiasmo en todos, y pronto la idea se convirtió en un esfuerzo colectivo. Algunos ofrecieron herramientas, otros aportaron plantas y semillas, y otros se encargaron de limpiar el terreno, quitando las malezas y preparando la tierra. Los ríos, siempre al lado de Miguel, lo ayudaron a organizar las jornadas de trabajo, y los niños del barrio participaron con entusiasmo, cavando la tierra y regando las primeras plantas con sus pequeñas regaderas de colores. Roberto incluso construyó algunas bancas de madera, mientras que Marta pintaba letreros coloridos que decían bienvenidos y nuestro jardín comunitario. Con el tiempo, el terreno abandonado se transformó en un espacio lleno de vida. Había flores en tonos de rojo, amarillo y púrpura, pequeños arbustos que daban sombra y un camino de piedras que guiaba a los visitantes a lo largo del jardín. Al centro, colocaron una fuente sencilla pero hermosa, una donación de Doña Carmen, quien la había guardado durante años en el patio de su casa. Finalmente, llegó el día de la inauguración. Los vecinos de San Miguel se reunieron al atardecer, con las últimas luces del sol reflejándose en la fuente y las flores. Había un ambiente de celebración, pero también de calma, como si todos comprendieran que aquel espacio era más que un simple jardín, era un símbolo de la unión que habían construido juntos. De la nueva etapa que vivían como comunidad. Miguel, conmovido, dio unas palabras de agradecimiento, compartiendo con sus vecinos lo que ese jardín significaba para él y para cada uno de ellos. Gracias a todos por creer en este sueño. Este jardín es nuestro hogar compartido, un lugar que nos recuerda que no estamos solos y que siempre podemos contar unos con otros. Después de su discurso, el aplauso de los vecinos fue cálido y sincero. Roberto y Marta se acercaron, dándole un abrazo, y Julia, con su inseparable sonrisa, le entregó una flor que había arrancado delicadamente del jardín. Para que siempre recuerde que este jardín es su sueño, don Miguel dijo con dulzura. Al caer la noche, las pequeñas luces solares que habían colocado a lo largo del camino iluminaron el jardín, dándole un brillo mágico. Los vecinos permanecieron en el lugar, compartiendo historias, recordando viejos tiempos y soñando juntos sobre el futuro de San Miguel. Miguel se sentó en una de las bancas, observando a sus amigos, a su comunidad, y sintiendo que cada rincón de su vida estaba lleno de propósito y amor. San Miguel ya no era solo un barrio, era el lugar donde su corazón había florecido, rodeado de personas que le habían enseñado que la verdadera paz y la verdadera felicidad nacen cuando se comparten.
Esa noche, después de la inauguración del jardín comunitario, Miguel regresó a su casa con el corazón lleno de emociones. Caminó despacio por las calles de San Miguel, ahora iluminadas por las luces tenues que parecían reflejar el espíritu cálido del barrio. Al llegar a su puerta, se detuvo un momento y miró alrededor, sintiendo una profunda conexión con cada rincón, cada vecino, cada historia que había ayudado a construir. Era como si su vida entera hubiese cobrado un nuevo significado, un propósito que nunca imaginó encontrar en la sencillez de la comunidad. Al entrar en su casa, observó el cuadro en la pared, el dibujo y la pequeña piedra en forma de corazón que Julia le había regalado. Cada objeto era un testimonio de la transformación que había vivido, de la apertura de su corazón a aquellos que, sin saberlo, se habían convertido en su familia. Esa noche, se sentó en su sillón junto a la ventana, mirando el reflejo de la luna en el jardín que habían plantado juntos. Se sintió en paz, una paz profunda y duradera, como si finalmente hubiese encontrado el lugar al que pertenecía. A la mañana siguiente, al salir a pasear como de costumbre, escuchó las voces de los niños del barrio que corrían hacia él con entusiasmo. Julia, Tomás y otros pequeños se agruparon a su alrededor, llevándole pequeñas flores que habían recogido del jardín comunitario. «Don Miguel, mire lo que encontramos», exclamó Julia, extendiéndole una flor que había crecido esa misma noche. Era una flor sencilla, pero para Miguel tenía un significado especial. Era un símbolo de la vida que él había ayudado a sembrar en el barrio y de la esperanza que continuaba floreciendo. Miguel agradeció el gesto y, con los niños alrededor, caminó hacia la fuente del jardín comunitario, donde algunos vecinos ya se habían reunido para disfrutar de la fresca mañana. Allí, doña Carmen le ofreció una taza de café recién hecho, y don Felipe le entregó un pan recién horneado. Todos compartían el desayuno en un ambiente de camaradería y alegría, y Miguel se sintió completamente integrado en ese nuevo mundo que se había abierto para él. Durante el desayuno, Roberto se acercó a él y le comentó algo que había estado rondando su mente. «Don Miguel, hemos estado hablando y pensamos que este jardín podría ser solo el comienzo. ¿Qué le parecería organizar pequeñas actividades aquí, tal vez talleres de jardinería o clases de manualidades para los niños? Sería un espacio donde todos podríamos aprender y compartir». Miguel, sorprendido y emocionado, asintió con entusiasmo. La idea de hacer del jardín un lugar activo y lleno de aprendizaje le parecía perfecta. A lo largo de su vida, había acumulado conocimientos que, ahora, deseaba compartir con los demás. Pasaron la mañana conversando, planeando ideas y proponiendo actividades. Doña Carmen sugirió enseñar a los niños a hacer pan, don Felipe propuso una clase de carpintería básica y Marta se ofreció a dar clases de cocina tradicional. En las semanas que siguieron, el jardín comunitario se convirtió en el corazón de San Miguel. Cada día, las risas de los niños y el murmullo de los adultos llenaban el espacio, que ahora era un centro de aprendizaje y convivencia. Miguel se encargó de organizar los horarios y, con la ayuda de los ríos, instalaron una pequeña estantería de herramientas y materiales que todos podían usar. Allí, enseñaba a los niños a cuidar las plantas, a entender la tierra, y compartía historias de su juventud, de las cosas que había aprendido junto a su esposa. Uno de los días más memorables fue cuando Julia y los demás niños decidieron sorprender a Miguel. Bajo la guía de Marta, prepararon una pequeña ceremonia en el jardín, donde decoraron la fuente con flores y colgaron guirnaldas de papel que ellos mismos habían hecho. Al centro, colocaron un letrero en cartulina, escrito con letras grandes y coloridas: «Gracias, don Miguel, por ser nuestro amigo y nuestro maestro». Miguel, al leerlo, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No había imaginado que, al abrir su corazón, recibiría tanto a cambio. Abrazó a cada uno de los niños, sintiendo que en ellos, en sus sonrisas y en sus palabras sinceras, estaba el verdadero sentido de su vida. En ese momento, comprendió que había encontrado en San Miguel algo más que un hogar, había encontrado un lugar donde podía dar y recibir amor, donde cada día era una oportunidad para compartir y construir junto a aquellos que ahora consideraba su familia. Al caer la tarde, cuando todos se habían despedido, Miguel se quedó un momento más en el jardín, contemplando el trabajo y los recuerdos que juntos habían creado.
Mientras las últimas luces del sol iluminaban las flores, cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la plenitud de una vida que, a sus ojos, apenas había comenzado. Esa noche, después de la emotiva ceremonia que los niños le habían preparado, Miguel regresó a casa sintiendo una gratitud que no podía describir con palabras. Se sentó en su sillón junto a la ventana, observando el jardín iluminado por la suave luz de la luna. Recordaba cada sonrisa, cada abrazo de los niños, cada palabra de agradecimiento de sus vecinos, y en su pecho latía una emoción profunda y serena, como un río de paz que fluía tranquilamente. A la mañana siguiente, Miguel decidió hacer algo especial. Inspirado por el amor y la alegría que los vecinos le habían regalado, pensó en un proyecto para dejar una huella duradera en el jardín comunitario, algo que simbolizara la unión y el cariño de todos. Después de reflexionar, decidió que construiría una pequeña banca de madera en honor a su esposa, a quien tanto le habría gustado ver cómo su querido San Miguel se llenaba de vida y de amistad. Con esa idea en mente, pasó la mañana en la ferretería de don Felipe, quien lo ayudó a elegir las mejores maderas y le ofreció herramientas para su proyecto. Juntos revisaron cada pieza con cuidado, y don Felipe, emocionado, prometió ayudarlo en la construcción de la banca. Esa tarde, ya con todo el material listo, Miguel comenzó a trabajar en su jardín, cortando la madera, lijándola y armando cada pieza con dedicación y paciencia. Los días pasaron, y cada tarde, los vecinos que veían a Miguel trabajar en la banca se detenían para saludarlo y observar su progreso. Marta y Roberto pasaban a menudo, trayéndole café y pan dulce, y a veces se quedaban para conversar mientras él continuaba con su labor. Los niños, curiosos y siempre entusiastas, se acercaban con preguntas, queriendo entender cada paso del proceso. Miguel, con una paciencia que nunca había imaginado tener, les explicaba cada detalle, sintiendo cómo sus corazones se entrelazaban en cada pieza que iba colocando. Finalmente, después de varios días de trabajo, la banca estuvo terminada. Era sencilla pero hermosa, hecha con madera clara y robusta, y en el respaldo, Miguel había tallado unas palabras en honor a su esposa, para quien fue mi hogar y sigue siendo mi guía. La banca sería su homenaje silencioso, un lugar donde cualquiera pudiera sentarse a descansar, a reflexionar o a disfrutar de la compañía de los demás, tal como él y su esposa solían hacer en las tardes de antaño. Con la ayuda de Roberto y don Felipe, trasladaron la banca al jardín comunitario y la colocaron en un lugar especial, bajo un árbol grande que daba una sombra fresca. Esa misma tarde, Miguel invitó a todos los vecinos a reunirse para mostrarles su trabajo. Poco a poco, los habitantes de San Miguel llegaron, intrigados y emocionados. Los niños corrían alrededor de la banca, y los adultos observaban con admiración la dedicación con la que Miguel había trabajado. Miguel, con una sonrisa serena, les explicó el propósito de la banca y la historia detrás de ella. Les habló de su esposa, de cómo ella había sido la razón por la que él había llegado a San Miguel y de cómo, gracias a su recuerdo, él había encontrado la fuerza para abrir su corazón y dejar entrar la amistad de todos. Esta banca no es solo para mí, dijo, con voz suave y pausada, es para cada uno de ustedes, para que nunca olvidemos que el amor y la comunidad nos sostienen. Hubo un momento de silencio cargado de emoción, y luego, uno a uno, los vecinos se acercaron a la banca para tocarla, como un gesto de respeto y gratitud. Marta, conmovida, le dio un abrazo cálido, mientras Roberto le palmeaba el hombro, en un gesto de apoyo y cariño. Los niños, entusiasmados, fueron los primeros en sentarse en la banca, riendo y llamando a Miguel para que se uniera a ellos. Esa tarde, la banca se convirtió en el punto de reunión del jardín. Los vecinos se sentaron alrededor, compartiendo historias y recuerdos, mientras el sol descendía lentamente, bañando el lugar con una luz dorada y suave. Miguel se sentó entre sus amigos, sintiendo que el ciclo de su vida había encontrado una plenitud inesperada y hermosa. Había llegado a San Miguel como un hombre solitario, pero ahora, rodeado de quienes lo querían y lo respetaban, sabía que había encontrado un verdadero hogar. Cuando la noche cayó y los vecinos comenzaron a despedirse, Miguel se quedó un rato más en la banca, contemplando el cielo estrellado y recordando a su esposa. Cerró los ojos, respirando el aire fresco de San Miguel y sintiendo que, en ese espacio de amor y paz, ella estaba con él, sonriendo y dándole la bendición para seguir adelante.
Esa noche, Miguel se quedó en la banca hasta tarde, sintiendo el suave murmullo de las hojas del árbol que lo cubría. El silencio del jardín, mezclado con el canto de los grillos y el resplandor de la luna, le brindaba una calma indescriptible. Se recostó en la banca, cerrando los ojos y respirando profundamente, como si pudiera captar la esencia de cada memoria, de cada sonrisa que había compartido con los vecinos y de cada recuerdo que guardaba de su esposa. En ese momento, sintió que, de alguna manera, ella también estaba ahí, acompañándolo en la quietud de la noche, con su amor envolviéndolo como una brisa suave. A la mañana siguiente, Miguel despertó con una claridad en el corazón. Decidió que dedicaría sus días a cuidar del jardín comunitario, a asegurarse de que siempre estuviera floreciente y lleno de vida para sus vecinos y para él mismo. Se levantó temprano, recogió sus herramientas y caminó hasta el jardín bajo el primer sol del día. La luz dorada acariciaba las flores y el rocío brillaba sobre las hojas, como si la naturaleza celebrara junto con él esta nueva etapa. Miguel comenzó a trabajar con esmero, retirando las hojas secas, regando las plantas y limpiando los senderos de piedras que habían colocado con los vecinos. Poco a poco, algunas personas del barrio se acercaron, curiosas y felices de verlo tan comprometido. Doña Carmen, quien pasaba por el jardín cada mañana camino a la tienda, se detuvo para saludarlo, llevándole una taza de café caliente. Don Miguel, siempre es un gusto verlo aquí. Este jardín se ha convertido en algo hermoso gracias a usted, le dijo, entregándole la taza con una sonrisa. Miguel la aceptó con gratitud, sintiendo que aquellas palabras le daban aún más propósito. A medida que el día avanzaba, más vecinos pasaron por el jardín, algunos trayéndole flores para plantar y otros simplemente deteniéndose a conversar. Los niños también llegaron, rodeándolo con su energía inagotable y ayudando con tareas pequeñas, como recoger las ramas o regar las plantas. Julia, como siempre, fue la primera en acercarse a él, y con una sonrisa traviesa le dijo, «Don Miguel, este jardín es como una magia que usted nos regaló». A lo largo de la semana, el jardín se transformó en el punto de encuentro para todos. Era común ver a los vecinos sentados en la banca que Miguel había construido, conversando o simplemente disfrutando de la tranquilidad del lugar. Por las tardes, los niños jugaban alrededor de la fuente y los adultos se reunían para charlar, dejando que las preocupaciones del día se disiparan en ese espacio lleno de paz. Miguel observaba todo desde un rincón del jardín, sintiendo que su vida había alcanzado una plenitud que nunca había imaginado. Una tarde, mientras trabajaba en una sección del jardín donde planeaba plantar algunas lavandas, Marta se le acercó y le propuso una idea. «Don Miguel, todos en el barrio están tan agradecidos con usted. Pensamos que sería hermoso que este jardín llevara su nombre. Es su legado, su regalo para San Miguel», sugirió con una sonrisa cálida y sincera. Miguel, sorprendido y emocionado, negó suavemente con la cabeza. «Marta, este jardín es de todos. Cada planta, cada piedra, cada rincón fue hecho por todos nosotros. Este lugar es nuestro, de la comunidad». Pero, tras un momento de reflexión, asintió, aceptando que, aunque no llevara su nombre, el jardín representaba la historia y el amor que había compartido con cada uno de ellos. Para honrar a Miguel de una manera que él aceptara, los vecinos decidieron colgar una pequeña placa en el árbol junto a la banca, con una inscripción sencilla que decía, «Para Don Miguel. Por sembrar en San Miguel el amor y la unión». Cuando él vio la placa por primera vez, sintió una emoción tan profunda que le costó contener las lágrimas. Aquella frase era breve, pero contenía toda la esencia de lo que había aprendido, de lo que había compartido y de lo que significaba ese lugar. Desde ese día, Miguel dedicó sus días al cuidado del jardín y al bienestar de su comunidad, su nueva familia. Encontraba en cada flor, en cada sonrisa y en cada saludo de sus vecinos un motivo para seguir adelante, un propósito renovado y pleno. San Miguel ya no era solo el lugar donde vivía, era el lugar donde había encontrado su verdadero hogar, rodeado de amor y gratitud. Y cada noche, antes de volver a casa, Miguel se sentaba en la banca, bajo el árbol, y miraba el jardín. Observaba cómo las flores reflejaban la luz de la luna y cómo la brisa suave parecía susurrar promesas de esperanza. Sabía que su vida, en la sencillez de cada día, era rica y plena,
y que siempre estaría acompañado por la comunidad que tanto había llegado a amar. En las semanas siguientes, el jardín comunitario de San Miguel continuó floreciendo, convirtiéndose en el centro de vida y de encuentro para los vecinos. Cada día, Miguel llegaba temprano, con sus herramientas y su buen ánimo, listo para cuidar de cada rincón con la misma dedicación y cariño con los que cuidaba sus recuerdos. Había algo sagrado en su rutina diaria, algo que lo llenaba de una paz infinita y que hacía que cada planta, cada flor y cada rincón del jardín parecieran responder con vida y color. Una mañana, mientras podaba las plantas, se le acercó doña Carmen, quien traía una carta en las manos y una expresión emocionada. «Don Miguel, quiero mostrarle algo especial», dijo, extendiéndole la carta. La Asociación de Vecindarios de la ciudad supo de lo que hemos hecho con el jardín y quieren nominarlo como uno de los espacios más importantes de la comunidad. Todo gracias a usted. Miguel, atónito, leyó la carta con una mezcla de orgullo y humildad. No podía creer que algo que había comenzado como un simple proyecto comunitario, un pequeño esfuerzo por embellecer San Miguel, hubiera llegado tan lejos. Los ojos se le llenaron de lágrimas mientras doña Carmen y otros vecinos lo rodeaban con abrazos y palabras de agradecimiento. Para él, cada reconocimiento era un recordatorio de lo que juntos habían construido, de cómo, con esfuerzo y cariño, habían transformado su hogar. Esa tarde, los vecinos organizaron una pequeña reunión en el jardín para celebrar la nominación. Los niños decoraron el espacio con globos y guirnaldas de colores, y las familias llevaron platos típicos para compartir. La fuente estaba adornada con flores frescas, y la banca que Miguel había construido se convirtió en el punto de reunión para las historias y los recuerdos que todos querían compartir. El ambiente era de celebración, pero también de orgullo por el esfuerzo compartido y por el hombre que había sembrado la semilla de la unidad. Mientras la fiesta transcurría, Marta tomó la palabra para dedicar unas palabras a Miguel, frente a todos los vecinos que lo escuchaban en silencio, llenos de gratitud. Don Miguel, comenzó Marta, con la voz llena de emoción, usted no solo trajo belleza a San Miguel. Usted nos enseñó que la comunidad es el corazón de cualquier hogar, que las manos unidas pueden hacer maravillas y que, al final, somos todos una gran familia. Este jardín es su legado para nosotros, pero también es una prueba de que el amor y la dedicación pueden transformar la vida de todos. Los aplausos resonaron entre los árboles, y Miguel, conmovido hasta el alma, solo pudo asentir y sonreír, agradecido por las palabras de Marta y por el cariño de cada uno de sus vecinos. En su corazón, sabía que su vida había cambiado por completo gracias a ellos, y que ese espacio ahora reflejaba el amor y la esperanza que tanto había buscado. Al atardecer, cuando la celebración fue terminando y las luces del jardín se encendieron, Miguel se sentó en la banca, observando cómo los vecinos comenzaban a despedirse y a regresar a sus hogares. Julia y Tomás, antes de irse, corrieron hacia él y le dieron un abrazo fuerte. Gracias, don Miguel. Gracias por hacer todo esto por nosotros, dijeron, sus voces llenas de sinceridad y de cariño. Gracias a ustedes, por enseñarme tanto, respondió Miguel, abrazándolos con ternura. Ya solo en el jardín, bajo la luz suave de las lámparas y el cielo estrellado, Miguel cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo el aroma de las flores y el frescor de la noche. Sabía que este lugar, construido con esfuerzo y con amor, sería un refugio no solo para él, sino para cada persona que buscara paz, consuelo y compañía. En ese momento, Miguel entendió que la vida siempre guarda sorpresas, que la amistad y la comunidad tienen el poder de sanar hasta las heridas más profundas y que, al final, había encontrado un propósito que nunca dejaría de darle alegría. Esa última noche, tras la celebración en el jardín, Miguel permaneció sentado en la banca, observando cómo el viento mecía suavemente las ramas del árbol bajo el cual se encontraba. La luna iluminaba las flores, que parecían brillar con un resplandor sereno, como si ellas también celebraran la paz que ahora reinaba en su corazón. Recordó cada momento vivido en ese espacio, cada sonrisa, cada conversación, y sintió que esos recuerdos eran como raíces profundas, firmemente entrelazadas en el alma de San Miguel. Mientras respiraba el aire fresco de la noche, escuchó pasos acercándose. Al girarse, vio a Roberto y Marta, quienes caminaban hacia él en silencio, respetando la tranquilidad del momento.
Sin decir nada, ambos se sentaron junto a él en una compañía que no necesitaba palabras. Se quedaron así, los tres, mirando el jardín y las estrellas, como si ese instante fuese una promesa silenciosa de amistad eterna. Finalmente, Roberto rompió el silencio, con una voz suave y reflexiva. Don Miguel, este jardín, usted lo llenó de vida, pero también de esperanza. Nos enseñó a creer en algo más grande que nosotros mismos, a confiar en que juntos podemos construir algo hermoso. Miguel sonrió, sin dejar de mirar las estrellas, y respondió con la voz tranquila y sincera. San Miguel me devolvió la vida, me dio una familia que no sabía que necesitaba. No podría pedir más. Marta, emocionada, le tomó la mano en un gesto de profundo agradecimiento, sintiendo que en ese sencillo gesto le transmitía todo el cariño que sentía por él. En un impulso, Roberto sacó una pequeña caja que había traído consigo y la extendió hacia Miguel. Es un regalo de todos nosotros. Queríamos darle algo especial para que siempre recuerde lo que ha hecho por este lugar. Miguel, sorprendido, abrió la caja y encontró dentro una pequeña placa de metal, finamente grabada con la frase, Don Miguel, el corazón de San Miguel. Era un reconocimiento simbólico, pero en esas palabras se reflejaba toda la gratitud de sus vecinos y el valor de cada acto de bondad que él había compartido. Miguel acarició la placa, sus ojos brillando con emoción. Jamás había buscado reconocimiento, pero saber que su vida y sus acciones habían tocado a otros le llenaba de una paz profunda. Miró a Roberto y a Marta y les dio las gracias en un susurro lleno de gratitud. Aquella pequeña placa, pensó, era un recordatorio de que la verdadera felicidad se encuentra en el amor compartido, en la generosidad y en la comunidad. Al despedirse de Roberto y Marta, Miguel se quedó un rato más en el jardín, observando la placa en sus manos y reflexionando sobre todo lo que había vivido en los últimos años. La piedra de Julia, el cuadro con el jardín, el banco en memoria de su esposa y, ahora, esa placa que sus amigos le habían dado, todo formaba parte de un tesoro que nunca imaginó tener. Sabía que ese lugar, construido con esfuerzo y amor, sería su legado, un espacio que continuaría dando vida y felicidad a otros. Con el corazón ligero y pleno, Miguel se levantó y, mirando una última vez el jardín iluminado por la luz de la luna, se dirigió a su casa. Caminó lentamente, dejando que cada paso resonara en el silencio de la noche, sintiendo que, por primera vez, su vida estaba completa. Al cerrar la puerta de su casa, se prometió a sí mismo que continuaría cuidando de San Miguel y de su gente mientras pudiera, que siempre habría espacio en su vida para cada vecino, cada niño, cada amigo que necesitara apoyo o simplemente un lugar donde descansar. Sabía que había encontrado su propósito, y que, en cada amanecer, el jardín florecería como símbolo de la vida y el amor que él había ayudado a sembrar. Y así, Don Miguel, el corazón de San Miguel, se quedó para siempre en el alma del barrio, en el eco de las risas de los niños, en el murmullo de las hojas del jardín y en el cálido recuerdo de todos aquellos que, gracias a él, habían aprendido a amar y a creer en la magia de la comunidad.